Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Aslember y Özkan Deniz han comenzado terapia juntos tras enfrentar una profunda crisis emocional. En los últimos días, los nombres de Aslember y Özkan Deniz han vuelto a sonar con fuerza en la prensa rosa. La pareja, que conquistó los corazones del público con su química en pantalla en Istanbul Helin, ahora vuelve a ser el centro de atención por una razón mucho más íntima y personal. Según fuentes cercanas, los dos han comenzado un proceso de terapia conjunta para superar una etapa difícil que ha marcado sus vidas fuera del foco mediático. Todo comenzó cuando rumores de una fuerte discusión entre ambos surgieron durante una reunión privada a la que asistieron varios amigos en común. Aunque en ese momento ninguno de los dos quiso hacer declaraciones, las tensiones eran palpables. No es fácil mantener una relación después de tanto tiempo, especialmente cuando hay sentimientos que aún no han sanado del todo, habría dicho Aslember a una amiga cercana, según reportes. Lo que realmente sorprendió a todos fue la decisión de iniciar una terapia conjunta. En un medio donde los egos suelen impedir este tipo de pasos, Asli y Özkan parecen haber elegido un camino más maduro y consciente. Queremos entendernos mejor. Hay heridas que solo el tiempo y el diálogo pueden curar, declaró Özkan Deniz en una conversación exclusiva con una revista del corazón. El terapeuta que los acompaña en este proceso, cuya identidad se mantiene en reserva, ha explicado que ambos muestran una actitud muy abierta y colaborativa. Están comprometidos con su sanación personal y compartida. No es frecuente ver una voluntad tan firme en este medio, comentó una fuente cercana a las sesiones. Cabe destacar que, si bien Asli y Özkan no son actualmente pareja oficial, los vínculos emocionales entre ellos siguen siendo muy fuertes. No se trata solo de una historia de amor, sino de una conexión que se ha formado a través de los años, tanto en la pantalla como fuera de ella. Con Özkan siempre he tenido una relación especial. No importa cuánto tiempo pase, hay una confianza que no se rompe fácilmente, habría dicho durante una de las sesiones. Esta decisión ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Muchas mujeres han expresado su apoyo incondicional, destacando la valentía de enfrentar los problemas emocionales con madurez y sin temor al juicio público. Me inspira ver a Asl dar este paso. A veces olvidamos que las celebridades también sufren, también necesitan sanar, escribió una usuaria en redes sociales. Por su parte, Özkan Deniz también ha recibido palabras de aliento por mostrarse vulnerable y dispuesto a trabajar en sus emociones. Los hombres también deben poder decir que necesitan ayuda. Es un proceso que nos humaniza a todos, afirmó el actor, ganándose la admiración de muchas mujeres que valoran su honestidad. Incluso medios internacionales han comenzado a hacerse eco de esta historia, destacando cómo una pareja tan icónica ha optado por abrir un camino de sanación emocional conjunta. En un mundo donde las separaciones suelen venir acompañadas de escándalos o declaraciones cruzadas, la forma en que Asli y Özkan están abordando sus diferencias ha sido descrita como un ejemplo de madurez emocional. Varios psicólogos y terapeutas de pareja han comentado en programas de televisión sobre la importancia de normalizar este tipo de procesos entre figuras públicas. Por otro lado, algunos medios han especulado sobre si esta terapia conjunta podría significar una reconciliación sentimental en el futuro. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ese rumbo, sí han dejado claro que su prioridad es sanar y reconstruir la base de una relación que, al menos en términos emocionales, nunca se rompió del todo. No se trata de volver o no volver. Se trata de entendernos, de respetar lo vivido y de cerrar ciclos con conciencia y amor, habría comentado en una conversación privada. Fuentes cercanas a la producción de una nueva serie en la que Özkan Deniz participará han revelado que el actor se muestra más tranquilo y enfocado que en meses anteriores. Desde que empezó la terapia, se le nota diferente. Más sereno, más conectado con sus emociones. Parece que ha hecho las paces con muchas cosas, mencionó un miembro del equipo. Este cambio también ha impactado positivamente en su trabajo artístico, ya que aseguran que su interpretación ha alcanzado una profundidad emocional que no se veía desde su papel en Istanbul Helin. Asl, por su parte, ha retomado con fuerza sus proyectos teatrales y se la ha visto más activa en redes sociales, compartiendo mensajes sobre el autocuidado, la salud mental y la importancia de poner límites saludables en las relaciones personales. Muchos de sus seguidores interpretan estas publicaciones como un reflejo del proceso que está viviendo. La vulnerabilidad es poder.
No hay nada más valiente que mirarse al espejo y decidir sanar, escribió en una de sus historias más compartidas. La terapia también ha servido como un espacio para revisar heridas del pasado, no solo entre ellos, sino en sus propias trayectorias personales. Según fuentes que conocen el proceso, uno de los temas más importantes ha sido el manejo de la fama y cómo ésta ha afectado sus relaciones íntimas. Ambos coincidieron en que, a veces, el personaje público se interpone entre la persona y sus verdaderos deseos. Están aprendiendo a separar esas dos identidades para conectar desde lo más auténtico de sí mismos, reveló un allegado al terapeuta. Otra dimensión interesante de este proceso ha sido la exploración de la relación que tienen con sus respectivas familias. Tanto As como Oscar han hablado abiertamente en el pasado sobre los desafíos familiares que han enfrentado y ahora, en el marco de la terapia. Están integrando esas experiencias para comprender cómo influyen en sus dinámicas actuales. A veces repetimos patrones sin darnos cuenta. La terapia nos está ayudando a ver eso con más claridad, habría dicho Denise en una de las sesiones, según la misma fuente. Mientras tanto, los fans siguen esperando alguna aparición pública conjunta, como las que solían protagonizar durante los años de Istanbul Helin. Aunque por el momento ambos prefieren mantener un bajo perfil respecto a su vida personal, han dejado la puerta abierta a futuras colaboraciones. Nunca digas nunca. Hay proyectos que nos llaman a ambos, y si se da la oportunidad, nos encantaría volver a trabajar juntos, comentó Aslemberg en una entrevista reciente. Lo que es innegable es que esta historia ha tocado el corazón de miles de personas que ven reflejadas en ella sus propias luchas emocionales. La idea de que dos personas que han compartido tanto puedan reencontrarse desde un lugar de respeto, escucha y sanación ha sido una fuente de esperanza. No se trata solo de una pareja famosa, se trata de dos seres humanos que han elegido caminar hacia su bienestar emocional con valentía. En tiempos donde la salud mental aún es un tema tabú en muchos círculos, especialmente entre figuras públicas, el ejemplo de Ashley y Oscar representa una bocanada de aire fresco. Las emociones no distinguen entre celebridades y gente común. Todos tenemos derecho a sanar, escribió un terapeuta en redes sociales al comentar la noticia. Así, mientras el proceso continúa y los detalles se mantienen en privado, lo que queda claro es que ambos artistas están escribiendo una nueva página en sus vidas. Una página en la que la empatía, la comunicación y el deseo genuino de sanar ocupan el lugar principal. Y si el destino decide que sus caminos se crucen nuevamente desde el amor, será desde una base mucho más sólida, construida no sobre promesas, sino sobre el entendimiento profundo de quiénes son y de lo que realmente necesitan. Seguiremos atentos a los próximos pasos de esta conmovedora historia, que no solo habla de una posible reconciliación amorosa, sino también de un compromiso sincero con el crecimiento personal y emocional. Hasta la próxima, queridos seguidores, y no olviden cuidarse y cuidar de sus emociones tanto como cuidan de los demás. Corazón Rojo. Queridas seguidoras, esta ha sido una historia que va más allá de los titulares. Una historia real, humana, con altibajos y con la esperanza de sanar. Si les ha gustado el video, no olviden dejar sus comentarios, compartir su opinión y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de nuestras próximas noticias. Hasta la próxima.